Por lo tanto, entonces ahora vamos a analizar cómo se realiza el diseño metodológico, el diseño experimental en un ensayo clínico. Realmente aquí tenemos nosotros muchísimas maneras de poder plantearlo y les voy a comentar de cuáles son los más comunes. Tenemos diseños que son paralelos, diseños de tratamientos sucesivos, que serían el diseño cruzado o de crossover, el diseño con reemplazo. Y hay diseños también, por ejemplo, alternativos, como el diseño factorial, los ensayos de equivalencia o por conglomerados o clusters. Entonces, pues vamos a enlistar precisamente las características que alguno de estos suelen tener. En un diseño paralelo, el término paralelo quiere decir que se está llevando como al mismo tiempo, o sea, los dos grupos de estudio prácticamente comienzan en el mismo tiempo o en la misma sesión o en las mismas condiciones y van avanzando o van haciéndose las mediciones normalmente de manera simultánea. Eso significa paralelo, ¿sale? Entonces, en este caso, los sujetos de estudio van a seguir el tratamiento. Obviamente que se les asigna, como ya mencionábamos, al azar durante el tiempo que debe durar el ensayo. Entonces, de los grupos de estudio, los que reciben tratamiento y los que reciben el placebo, entonces pues sabemos que un sujeto o un voluntario que pertenece a este grupo, pues va a ser pues un sujeto, o sea, son grupos independientes, eso es a lo que voy. No puede estar recibiendo al mismo tiempo los dos tratamientos ni algún tratamiento o el placebo, ¿sale? Entonces, aquí tendríamos los que reciben el medicamento innovador, los que reciben el medicamento de referencia o habitual y los que reciben el placebo y que entonces al mismo tiempo estamos nosotros considerando que los tres están mostrando los efectos que esperamos, ¿sí? En el caso de los diseños de tratamiento sucesivo, estos suelen ser los más comunes. Entonces aquí vamos a tener dos posibilidades, que serían los diseños cruzados o las terapias de reemplazo. Cuando en este caso, en este tipo de diseños, cada sujeto va a ser asignado al azar a un grupo que va a tener en este caso una secuencia o se le va a dar un seguimiento al tratamiento que previamente está recibiendo, ¿sale? Entonces, lo que va a pasar es que a lo mejor en una primera sesión o en una en un primer periodo va a recibir cierto tratamiento y en el segundo periodo, cuando dejamos pasar el efecto, ahora sí que ya podemos eliminar o excretar toda esta sustancia, entonces puede tener un segundo tratamiento, de tal manera que cada persona va a recibir por lo menos dos veces algún tratamiento. Y entonces ahí va a radicar las diferencias. ¿Sale? Lo más frecuente, lo más común es que se realice un diseño de tratamientos sucesivos en dos periodos, ¿sale? Por lo menos porque luego ya puede haber de tres o de cuatro o demás, pero eso logísticamente se vuelve un poquito como más complicado porque pues duraría más el estudio y necesitaría a lo mejor a las personas pues tenerlas más tiempo. Normalmente este tipo de estudios pues se hacen como pues 2, 3 días pero eso imagínense, no es lo mismo una semana o 2 semanas a tenerlos un mes, ¿verdad? Entonces, bajo el estudio necesitaría pues también remunerarlos económicamente más, etcétera. Entre el primero y el segundo, les digo, generalmente se suele dejar un periodo como residual para que podamos ir disipando los efectos restantes, o sea, la excreción pueda hacer su trabajo y que no haya entonces ningún efecto. En el caso de un diseño cruzado, entonces, aquí lo que va a pasar es que, pues les digo, vamos, como lo estamos observando en este diagrama, tendríamos que los sujetos de estudio los divido en los dos tratamientos, tratamiento innovador y tratamiento de referencia en el primer periodo, y entonces ellos no saben cuál tratamiento les estoy asignando a uno o a otro. Y en el segundo periodo, entonces lo que pasaría es que los intercambio. Entonces, los que recibieron medicamento de referencia en el primer periodo, luego van a recibir ahora el medicamento innovador y viceversa. Los que recibieron medicamento innovador, luego van a recibir los de referencia. De tal manera que entonces los dos recibieron ambos y puedo entonces hacer una comparativa entre el efecto antes y después, inclusive en la misma persona, que es algo pues sumamente importante. En el caso de las terapias de reemplazo, lo que puedo hacer es que a lo mejor en un primer periodo los dos grupos reciban el mismo tratamiento y entonces en la segunda sesión, en el segundo periodo, pues cada uno reciba un tratamiento B y un tratamiento C. Entonces se fijan, los dos empiezan igual, pero ya en la segunda es donde hago la diferencia con respecto a ambos tratamientos y entonces aquí lo que vería es de los sujetos que recibieron el primer bloque, por así decirlo, el A y el B, pues serían un grupo y los que reciben el A y el C serían el otro grupo. ¿Sale? No podría hacer la comparación entre los que recibieron el B y el C serían grupos independientes. Entonces se llama de reemplazo porque estamos reemplazando el tratamiento original por dos tratamientos pues diferentes o pueden ser más, ¿no? Entonces, más que nada esas son las características.
Y los diseños alternativos les platico, pues, como por ejemplo, un diseño factorial sería aquellos en los que nosotros estaríamos asignando de manera aleatoria, por ejemplo, dos o más, entonces ahí ya se vuelven un poquito como más complicadas las posibilidades, porque no es lo mismo que yo tenga dos grupos con un tratamiento antes y otro después, que serían ¿cuántas combinaciones? Pues serían 2 por 2, serían 4. Pero cuando se vuelve factorial es cuando nosotros tenemos a lo mejor tres grupos con tres tratamientos o 4 o 5, entonces se vuelve esto pues un crecimiento más exponencial, ¿no? A lo mejor como recordarán un poquito en la clase de diseño de experimentos que se ve esta parte de las posibles combinaciones con todas estas variables. Siempre y cuando pues no tiene que haber interacciones entre ellas, los sujetos pueden no recibir ninguna, pueden recibir una, pueden recibir varias, ¿sí? En los ensayos de equivalencia, por ejemplo, nos ayudan, pues como les menciono, o de bioequivalencia, a que dos tratamientos que son efectivamente, sabemos que en cuestión del efecto biológico son similares, y ver realmente la comparación que hay entre las respuestas de los pacientes. Y en las aleatorizaciones por conglomerados tenemos que ahí, por ejemplo, podemos utilizar comparar grupos, no individuos de manera, pues, única, sino que estamos hablando grupos de personas, grupos de salones, de delegaciones, de comunidades enteras, inclusive estados o países, donde lo que estamos haciendo es saber cómo se comportó este grupo versus este otro grupo, o cada grupo forma, como quien dice, el elemento individual, ¿no? Entonces es mucho más grande, es ampliarlo, pero pues también se vuelve un poquito como más, complejo o complicado. ¿Sale? Entonces, esos serían los diferentes tipos de diseños que se manejan en los ensayos clínicos. Continuamos.